fiscal federal en Córdoba, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo le va, Facundo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá cruzando los dedos para que se pueda escuchar la nota, escuchar lo que nos contás desde allá por el tema de señal. Sí, Facundo, esperemos que se pueda escuchar. esperemos. Estaba pensando, más allá de preguntarte después cómo inició la causa y todo lo demás, lo que debe significar esto para los familiares y amigos de personas que hace 50 años no saben qué pasó con su ser querido, ¿no? Sí, es lo que más nos mueve en la búsqueda y en la tarea que llevamos a cabo, en la investigación de esta causa, que nosotros le conocemos como enterramientos clandestinos, porque paralelamente que uno va investigando los crímenes de lesa humanidad, tiene que entender que nosotros tenemos muchas víctimas que han sido asesinadas y sus cuerpos han sido ocultos y están desaparecidos. Entonces, se ha formado desde hace muchos años una causa que se denomina enterramiento clandestino, que tiene por objeto justamente buscar los restos de los desaparecidos. Digamos, si hay algo que está claro, que el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país ha dado muchos frutos, porque hemos juzgado a los principales responsables y la gran mayoría de los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en nuestro país, y eso nos convierte en un ejemplo a nivel mundial. Debemos reconocer que en cuanto a recuperar los restos de los desaparecidos, bueno, el saldo es claramente negativo, entonces es una deuda que sentíamos nosotros que teníamos, fundamentalmente, como vos decís, con los familiares, porque los familiares todavía buscan los restos de sus seres queridos. Entonces, digamos, el primer pensamiento que uno tiene, o lo que se le viene a la mente cuando conocimos el resultado de que se pudieron identificar a 12 personas, es la enorme satisfacción de que finalmente pudimos encontrar a 12 víctimas del terrorismo de Estado que se encontraban desaparecidas, y que finalmente esos restos podrán ser entregados a sus familiares, bueno, para que le puedan hacer su sepultura, ¿no es cierto? Claro. Estás en la tarea de notificar a los familiares, sabemos que ustedes conocen la identidad de las 12 personas y me parece muy bien que no la digan porque primero es la familia, pero estás en la tarea de notificar, me imagino lo que debe ser este impacto. En realidad, claro, es la justicia la que está en la tarea, pero no es la fiscalía, porque Claro, este expediente es digamos, el que tiene el expediente y que toma las medidas, más allá del aporte que hace la fiscalía, de las sugerencias que hace la fiscalía y del conocimiento que tiene del movimiento de la causa que tiene la fiscalía, obviamente que tenemos acceso. sí. En realidad el instructor de la causa es el juez federal Miguel Hugo Cararbaja. En todos los casos nosotros tenemos acceso al expediente, tenemos conocimiento de todo y cada una de las medidas que se adoptan y de los resultados de esas medidas. Pero en este caso concreto, ayer tuvimos una reunión donde se nos puso en conocimiento de que se habían identificado 12 personas, pero que el juzgado tomó la decisión que en este caso concreto se iniciaran, como decimos, partes separadas de este expediente por cada una de estas personas, y que eso se mantuviera en secreto hasta que no supieran primero los familiares. Claro. Debo decir que yo, cuando el señor juez expuso su idea tanto a la fiscalía como a las partes querellantes, porque también acá hay abogados que representan a las víctimas, a los familiares de las víctimas, bueno, nos pidió la opinión. Yo me pareció que era correcta la decisión del juez. No, yo creo que los primeros que se tienen que enterar de esto son los familiares, y son ellos en todos casos los que tienen que decidir si quieren que esto se haga público o no. Claro, eso está fuera de discusión, seguro. Es una decisión muy personal. Entonces, bueno, estamos todos obviamente con la ansiedad de poder saber finalmente quiénes han sido los familiares que van a poder contar con los restos de sus seres queridos. Y además eso obviamente nos abre también un montón de hipótesis. El hecho del hallazgo en este lugar, de la tarea que venía llevando a cabo el EAF, nos abre un montón de hipótesis y de esperanzas en poder seguir encontrando restos de los desaparecidos. Sí. Digo, hipótesis de investigación. No es la primera vez que que el EAFE trabaja en la zona. Digamos, hay un montón de cuestiones que llevaría mucho tiempo explicarles, pero que para nosotros el hecho de que ya el año pasado hayamos encontrado en este lugar, que siempre fue como el lugar en donde deberíamos haber encontrado, pero que sin embargo nunca pudimos encontrar, ya era una novedad muy alentadora, porque la verdad que fueron muchas campañas, no solo le dice así se le dice a la tarea que lleva a cabo el EAF, se habla de campañas.
fueron muchas campañas y muchos años en los que esto no se hace público porque es una tarea que nosotros llevamos a cabo y no informamos todas las denuncias o las hipótesis de investigación que trabajamos con el EAF. Y la verdad que las campañas eran resultados negativos, y es muy, muy desalentador, si se quiere, y frustrante decir, no puede ser que no encontremos. Bueno, así que la noticia del año pasado de haber encontrado restos y ahora de que esos restos efectivamente se pudieron identificar, bueno, nos alienta a seguir trabajando en la búsqueda. Facundo, contanos cómo inició esta causa que se fue desprendiendo de otras, pero hubo un testimonio, entiendo, en otro juicio que fue lo que impulsó a buscar en ese lugar. Sí, en realidad no, digamos, la causa en sí tiene un inicio, ni bien se recupera la democracia, y por eso se llama Pérez Esquivel María Elba Martínez su denuncia, porque fue cuando se empezaron a denunciar las primeras desapariciones de personas, los asesinatos, secuestros y desapariciones de personas. Con el correr del tiempo se empezó a advertir esto que yo les manifesté. Una cosa es determinar si una persona fue secuestrada, asesinada, y en ese caso se lleva al autor del crimen y se lo condena si hay pruebas para condenarlos, que es lo que ha pasado en todos los juicios, y otra cosa es encontrar el resto del familiar, ¿no? Buscar el desaparecido. Si la suerte de la persona que tiene que responder por ese crimen depende de encontrar el resto, y bueno, imagínense que no tendríamos ninguno condenado. Entonces, por eso es que se dice, bueno, vamos a trabajar en una causa que busque los desaparecidos y mientras tanto acusamos a las personas que están, digamos, que son sospechosas, que tenemos pruebas para decir que cometieron el crimen de ese desaparecido. ¿Se comprende? Sí, sí. Entonces, esa causa, por eso la conocemos comúnmente como enterramientos clandestinos, porque justamente buscamos enterramientos clandestinos de víctimas del terrorismo de Estado. Muchas hipótesis, porque claro, desde que se recuperó la democracia hubo muchos testimonios, o no muchos, pero por lo menos algunos testimonios de vaquianos de la zona que daban cuenta de haber presenciado fundamentalmente Solanille, que declaró incluso en la misma mea causa La Perla, que daba cuenta de que en determinadas zonas, justamente en cercanías y en la zona del Lomo del Torito, que es donde hemos encontrado, habían presenciado fusilamientos. Además, después también contamos con, allá por el año 2004, hay un reclamo administrativo de un militar que formaba parte del batallón de comunicaciones 601, en el cual él da cuenta de un reclamo que hace ante la Junta de Calificaciones. Los militares, para ir ascendiendo, tienen calificaciones, ¿no es cierto? Él consideró que lo habían calificado mal en esa junta, entonces es un reclamo administrativo ante la Junta de Calificaciones militares, ¿no? Y dice, ustedes no tuvieron en cuenta lo que yo hice en la última dictadura cívico-militar, que yo participé de fusilamientos en el campo de guarnición militar Córdoba. Es increíble, pero así es. Hay un documento que hay un oficial. ascenso por eso. Exactamente. Ustedes no me están valorando para que yo ascienda al cargo que me corresponde las cosas que yo tuve que hacer en la última dictadura. Y ahí narra específicamente haber participado de 3 fusilamientos, haber retirado a víctimas del ex campo de concentración La Perla, haberlas llevado al campo de guarnición. O sea, él indicaba que iban con un camión, que iban con una chata, que los cargaban, que los vendaban y que los llevaban a una zona donde demoraron aproximadamente 20-30 minutos por un camino de tierra, hicieron cavar pozos, los fusilaron, los quemaron y los enterraron. ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno, esto él lo narra. Obviamente que nosotros después pudimos reconstruir en la mea causa La Perla esos fusilamientos de los cuales él narra que participó. Esto es increíble, pero es así. ¿Por qué? Porque él describe fechas y da datos precisos sobre las personas a las que fusilaron. Por ejemplo, nombró a una persona que estaba acusado de formar parte de LOCPO, que era la Organización Comunista Poder Obrero, y que lo acusaban, porque ustedes saben que ellos acusaban sin juicio, ¿no? Lo acusaban, pues por siempre yo explico, cuando se dice que las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado cometieron delitos, para decir eso es necesario que uno haga un juicio, como nosotros decimos ahora. Nosotros podemos saber hoy que Ernesto Guillermo Barreiro asesinó, secuestró y torturó porque le hicimos un juicio, se pudo defender y con las pruebas un juez lo condenó por haber cometido ese crimen y él tuvo posibilidad de ir a la Cámara Federal de Casación y tuvo posibilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿me entienden? Sí, sí. Que confirmaron todo eso, o sea, a partir de pruebas por las instituciones que están previstas por la ley se juzga una persona. Bueno, cuando ellos dicen que estas personas habían cometido crimen, en realidad no le hicieron ningún juicio. No sabemos
cuáles son las medidas investigativas que tomaron y cómo es que llegaron a la conclusión que estas personas cometieron un crimen. Lo cierto es que decían que esta persona había participado de la organización comunista Poder Obrero y que en el año 78 lo retiraron de La Perla. Esta persona era conocida en el ex campo de concentración de La Perla porque llevaba mucho tiempo privado de su libertad y sabíamos nosotros que era militante del OCPO y las personas sobrevivientes de La Perla recordaron cuando lo retiraron a él de La Perla, que fue justamente la fecha que indica Bruno Laborda y él indica haber fusilado a esta persona. Luego lo que él dice es, no solamente participé de fusilamientos, también narra haber sacado a una mujer del campo, del hospital militar que acababa de tener un niño, y nosotros pudimos identificar quién es esta persona, porque esta persona estaba embarazada, secuestrada en La Perla, y la llevaron al hospital militar, y de allí no volvió más, ¿se entiende? Entregaron el niño a los familiares de esta persona, y a esta mujer, que acababa de tener su niño, la llevaron al campo de guarnición y la asesinaron. Bruno Laborda relata haber sacado a una persona de un hospital que acababa de tener un niño y la fusiló, ¿no? Esto en un reclamo administrativo. Y luego dice, además de esto, ¿me siguen? Sí. Bien, perdón porque se me cortó. No, estamos... Bueno, me imagino que están estupefactos y no lo pueden creer, pero claro, esto es así y esto se ventiló en el juicio y además es un documento oficial que yo lo expuse en mi alegato y lo mostré para que el público lo vea, porque es increíble que esta persona haya relatado eso. Y después dice que en el año 79, frente al conocimiento de que venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obviamente recuerden, ese 79 ya había pasado el Mundial, con lo cual las denuncias a nivel internacional sobre el fusilamiento y desaparición de personas ya era Vox Populi, ya lo sabían toda la prensa internacional, más la denuncia de los exiliados. Entonces, frente a eso, los mandaron a ellos a levantar, de lo que ellos dijeron, un cementerio de terroristas, porque así lo describían, con máquinas que levantaron la tierra, los pusieron en tachos con cal y los llevaron a las salinas riojanas. Este último detalle que narra Bruno Laborda se relaciona con lo que dice Solanille de haber visto participar del fusilamiento de la Loma del Torito, por eso la hipótesis de la Loma del Torito. Obviamente cuando uno habla de la Loma del Torito es una gran cantidad de tierra. La delimitación de que trabajó el EAF hoy son 10 hectáreas. Nosotros hemos ido a los campos. Uno dice, es imposible encontrar acá, porque uno claro, cava acá y puede ser que esté a un metro al lado, ¿se entiende? Y no se puede cavar todo, es decir, es inabarcable. Entonces, es muy complejo llegar justo al lugar. De hecho, en el lugar donde hemos encontrado, el EAF hace 12 años atrás estuvo a 20 metros de ahí. O sea que claro, podríamos haber encontrado hace 20 años atrás, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, bueno, en definitiva, hubo una imagen satelital del año 79, que antes no la habíamos podido tener, que mostró un movimiento de tierra y que pudo llevar a mayor precisión. Y eso es lo que nos llevó a este lugar. Y esto es lo que acredita que en realidad estamos en la hipótesis de lo que dijo Bruno Laborda. ¿Por qué? Porque los restos encontrados no son esqueletos enteros. No hemos llegado hoy por hoy a una fosa común, conforme lo que narraba Bruno Laborda, que los asesinaban y los arrojaban y los enterraban, ¿se entiende? Sino que lo que hemos llegado es a un lugar donde hay tierra removida y restos óseos. Es decir, como que efectivamente ha habido, incluso hay hasta marcas de palas mecánicas, ¿no?, de movimientos de suelo, y los restos de huesos se encuentran entre tierras removidas. Bueno, eso es un poco... Sí. Quería decirte, Facundo, como villamariense, que cuando convocaron en noviembre del año pasado a los familiares, hicieron un comunicado, entre otros, firmados por las familias de Eduardo Requena, que bueno, por supuesto me imagino que estarán con la esperanza de saber si pueden dar una despedida a este docente villamariense desaparecido. Así que, bueno, me imagino la expectativa que hay en toda la comunidad. Sí, los familiares de Eduardo Requena, bueno, en Villa María están participando en la querella, los familiares de Eduardo, y de la misma manera Esther Felipe y Mónaco, que también son de Villa María, que fueron secuestrados en el año 78. Es gente que siempre ha estado acompañando los juicios. Fueron 2 víctimas de la mega causa La Perla.
Soledad García, la compañera de Eduardo Requena, es una parte querellante, y Paula Mónaco, la hija de Esther Felipe y Mónaco, también está interviniendo en este proceso. Yo entiendo esas expectativas de los familiares. La verdad que la ansiedad nuestra también de conocer. Obviamente uno está muy conforme de que sean 12 personas, pero sabemos que eso, comparado con la cantidad de víctimas que están desaparecidas, estamos hablando de muy pocos, ¿se entiende? Claro. Entonces, bueno, obviamente habrá familiares que van a tener la posibilidad de contar con los restos, y habrá otros que todavía tendrán que seguir. Vamos a tener que seguir trabajando para darle respuesta a sus familiares. Facundo Trota, un gustazo poder charlar con vos. De paso cuento que Liliana Felipe va a andar por acá, hermana de Esther. Así es. Va a estar por acá el viernes 20 de marzo, va a estar actuando en el Teatro Real, y el sábado siguiente en Villa María también dará un concierto, así que si la pueden escuchar, es muy interesante toda su obra, y siempre centrada en la defensa de los derechos humanos, así que va a ser interesante escucharla a Liliana Felipe, que vive en México y que va a andar por acá para hacer conocer su propuesta musical. Muchísimas gracias, Facundo Trota. Que esté muy bien. Por favor, que tengan buen día. Gracias. Que anden bien.